Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en este video quería compartirles un capítulo del libro El poder frente a la fuerza de David Hawkins, como habrán visto en el título, La evolución de la conciencia. Wow, es un tema que me ha llamado mucho la atención. Es el capítulo número 20 del libro, así que el que tenga el libro lo puede corroborar y lo puede buscar ahí. Y para quienes no, se los comparto. Voy a resumir ciertas partes y las que para mí fueron más importantes. Arranca de una manera, wow, increíble, ¿no? En la cual va describiendo que a lo largo de toda la vida dice que solamente nuestra conciencia evoluciona un 5%, a pesar de las miles o, sí, de miles de experiencias que tengamos en nuestra vida, ¿no? Arranca de esta manera. Dice que miles de cálculos e innumerables calibraciones extraídas de pruebas kinesiológicas realizadas a individuos y del análisis histórico indican que el avance medio del nivel de conciencia de la población global es de poco más de 5 puntos en el periodo de una vida. Wow. Según parece, aunque se viven millones de experiencias individuales en una vida, en general solo se aprenden unas pocas lecciones. El logro de la sabiduría es lento y doloroso, y pocos están dispuestos a renunciar a sus puntos de vista familiares, aunque sean imprecisos. Por lo tanto, la resistencia al cambio y al crecimiento es considerable. Luego dice, parece que la mayoría de las personas prefieren morir antes que alterar el sistema de creencias que las confina a los niveles inferiores de conciencia. Si esto es cierto, ¿cuál es el pronóstico para la condición humana? ¿Es un avance de 5 puntos por generación todo lo que se puede esperar? Esta inquietante pregunta merece atención, dice. En primer lugar, la distribución de los niveles de conciencia en la población mundial revela que grandes masas de seres de nuestra especie están en el extremo inferior de la escala evolutiva y aún confían en la fuerza para compensar su falta de poder. Algunas culturas están más avanzadas y exhiben mayor variación. Por ejemplo, los japoneses capitalizaron las lecciones aprendidas en la Segunda Guerra Mundial y dieron un gran salto colectivo en su evolución. Por otra parte, el nivel de conciencia de los estadounidenses se hundió como resultado de la Guerra de Vietnam, y lo que realmente se aprendió aún está por verse. El crecimiento y el desarrollo son irregulares y no lineales. No se sabe casi nada sobre la naturaleza esencial del crecimiento ni sobre ningún otro proceso natural. Nadie ha estudiado nunca la naturaleza de la vida misma, solo sus imágenes y consecuencias. No disponemos de las matemáticas adecuadas para comprenderlas. Las ecuaciones diferenciales lineales ofrecen aproximaciones, pero no la esencia. Cuando brota un capullo o una hoja, tiene lugar una maravilla increíble, fruto de una magia que en realidad no entendemos en absoluto. Lo más importante para ascender en los niveles de conciencia es una actitud de buena disposición que se vale de nuevos medios de evaluación para abrir la mente a nuevas hipótesis. Aunque los motivos para el cambio son tan numerosos como las múltiples facetas de la condición humana, muy a menudo surgen de manera espontánea cuando la mente afronta el desafío de resolver rompecabezas o una paradoja. De hecho, ciertas disciplinas como el Zen crean deliberadamente un obstáculo de este tipo para propiciar un salto de conciencia. En nuestra escala de conciencia, 2 puntos críticos permiten avances importantes. El primero ocurre en 200, el nivel inicial de empoderamiento. Aquí uno está dispuesto a dejar de culpar y a aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, sentimientos y creencias. Mientras la causa y la responsabilidad se proyectan fuera, se mantiene la actitud impotente de la víctima. El segundo tiene lugar en un nivel 500, que se alcanza al aceptar como estilo de vida el amor, el perdón y la ausencia de juicio, y al tratar con bondad incondicional a todas las personas, cosas y sucesos sin excepción. Bueno, luego aquí habla sobre hologramas y percepciones, que dice que este es un universo holográfico. Cada punto de vista refleja una posición definida por el nivel de conciencia singular del observador. Si se está en este lado del holograma, la percepción apenas está de acuerdo con la del observador del otro lado. Debe estar loco,
Es la frase habitual ante este tipo de discrepancias. Se ha dicho muchas veces que el mundo está hecho de espejos, pero no es verdad. El mundo es una serie de hologramas situado en dimensiones ilimitadas que parecen fijados en un tiempo y un lugar y solo ofrecen un único reflejo. La experiencia auditiva, por ejemplo, forma parte de una serie de campos atractores holográficos de todos los sonidos que han existido alguna vez. El mundo físico también es táctil, tiene textura, color, dimensión e incorpora relaciones espaciales como forma y posición. Una vez más, cada uno de estos elementos forma parte de una secuencia subyacente que junto con todas las demás cualidades se remonta en el tiempo a la fuente original de su existencia, la cual es ahora. Se podría decir que un holograma es un proceso. En el holograma tridimensional no hay nada fijo. Y entonces, ¿qué es un holograma de 4 dimensiones? Es el que incluiría simultáneamente todas las posibles variantes de sí mismo. Cambiar parece ser moverse en el tiempo, pero si se transciende el tiempo, no existe tal cosa como una secuencia. Si todo ocurre ahora, no hay nada que siga desde aquí hasta ahí. Cada holograma es, en sí mismo, una proyección evolutiva que procede de una matriz no lineal e infinita de sucesos que no están relacionados causalmente, sino que son sincrónicos. Así, en el nivel de percepción de 600 o 700, lo que era, lo que es y lo que será están comprendidos de modo indescriptible en la posibilidad holográfica simultánea y completa. Aquí el término indescriptible empieza a adquirir significado. Vamos a intentar entender mejor todo esto a través de un ejemplo. Imaginemos a un mendigo en la esquina de una calle. En un vecindario selecto hay un hombre harapiento, solo, apoyado en la esquina de una elegante casa de piedra. Si se lo mira desde la perspectiva de los diversos niveles de conciencia, se nota cómo aparece ante las distintas personas y desde los diferentes puntos de vista. Desde el fondo de la escala en el nivel 20, vergüenza, el mendigo se lo ve sucio, repugnante e ignominioso. Ignominioso, perdón. Bien dije, ignominioso. El nivel 30, culpa, se lo culpa de su situación. Se merece lo que tiene. Es probable que sea un vago que se aprovecha de los servicios sociales. En 50, apatía, su situación parece desesperada, una prueba más de la que la sociedad no puede hacer nada por las personas sin hogar. En el nivel 75, pena o sufrimiento, el anciano parece trágico, sin amigos, abandonado. En el nivel de la conciencia 100, temor, el mendigo resulta amenazante, una amenaza social. Tal vez habría que llamar a la policía antes de que cometa algún delito. En 125, deseo, puede representar un problema frustrante. ¿Por qué no se hace nada al respecto? En 150, ira, el anciano puede parecer violento o bien puede provocar furia que aún existan situaciones tan terribles en nuestro país. En el nivel 175, orgullo, se lo puede considerar una vergüenza o un ser sin el suficiente respeto por sí mismo para mejorar su situación. En el nivel 200, coraje, tal vez uno se pregunte si hay un centro de acogida local para vagabundos, lo único que necesita es un trabajo y un lugar donde vivir. En 250, neutralidad, el mendigo tiene buen aspecto, quizá incluso puede parecer interesante. Vive y deja vivir. Se puede decir después de todo, no hace daño a nadie. En el nivel 310, voluntad, uno puede pensar que es posible hacer para animar al hombre de la esquina. Tal vez uno sienta motivación para trabajar en el voluntariado de una casa de acogida local. En 350, aceptación, el hombre de la esquina resulta intrigante. Es probable que tenga una historia interesante que contar. Está donde está por razones que tal vez nunca se lleguen a entender. En 400, razón, él es un síntoma del actual malestar económico y social o tal vez sea un buen sujeto para un estudio psicológico profundo. En los niveles superiores, el anciano empieza a parecer no solo interesante, sino amistoso y después digno de amor. Tal vez sea capaz de ver que es alguien que ha trascendido los límites sociales y se ha liberado,
un anciano alegre con la sabiduría de la edad en el rostro y la serenidad que acompaña a la indiferencia por las cosas materiales. En el nivel 600, paz se revela como una expresión temporal del propio ser. ¡Wow! Una expresión temporal del propio ser. ¡Qué genialidad! Si varias personas se acercaran a él, la reacción del mendigo ante sus distintos niveles de conciencia sería diferente. Con algunos se sentiría seguro, con otros atemorizado o abatido. Algunos lo enfadarían, otros le encantarían, evitaría a algunos y a otros lo recibiría con mucho gusto. Por eso se dice que cada uno se encuentra aquello que refleja. La naturaleza de la corriente de conciencia, su patrón de pensamiento, percepción, sentimiento y memoria, es consecuencia de la atracción y el arrastre de los campos atractores dominantes. Este dominio es voluntario, no es impuesto, sino que es el resultado de las propias elecciones, creencias y metas. Por consenso, uno se sincroniza con un campo que conlleva un estilo específico de procesar y que influye en todas las decisiones de acuerdo con el conjunto de valores y significados asociados. Lo que parece una información importante e interesante de la perspectiva de un nivel podría resultar aburrido e incluso repulsivo en otro nivel. La verdad es subjetiva y esto puede resultar atemorizante. La actual elevación de la ciencia al estatus de oráculo infalible es una expresión de la inseguridad que hace necesario sentir que ahí afuera hay un mundo objetivo, mensurable y predecible en el que es posible confiar. Pero al trascender las distorsiones emocionales de la percepción, la propia ciencia crea otra distorsión conceptual debido a la limitación de sus parámetros. Por necesidad, la ciencia debe separar los datos de sus contextos para estudiarlos. Pero al final el contexto es lo único que da a los datos todo su significado y valor. Es posible llegar al descubrimiento final que ha alcanzado la física teórica desde cualquier campo organizado del conocimiento. Cuanto más detallado es el análisis de la estructura que hay allá afuera, más claramente se ve lo que se examina es, de hecho, la naturaleza del intrincado proceso de conciencia aquí dentro. No hay nada allá afuera, aparte de la conciencia misma. La tendencia habitual a creer lo contrario es la ilusión fundamental, una vanidad de la mente humana que tiende a considerar su contenido transitorio como algo propio. Es posible ver con objetividad que en realidad los pensamientos pertenecen a la conciencia del mundo. La mente individual solo los procesa en nuevas combinaciones y permutaciones. Los pensamientos de verdad originales solo aparecen a través de la mente del genio y sus autores siempre sienten que son un regalo, encontrado o recibido, pero no creado por ellos mismos. Es posible que cada uno de nosotros sea único, tal como no hay dos copos de nieves iguales. Sin embargo, solo somos copos de nieve. Con nuestro nacimiento no solicitado, todos heredamos la condición humana de ser seres mentales. Para trascender las limitaciones de la mente, hay que destronarla de su tiranía como único árbitro de la realidad. La vanidosa mente confiere su impronta de autenticidad a la película de la vida que contempla la naturaleza misma de la mente. Consiste en convencernos de que su visión única de la experiencia real y genuina. En secreto, cada individuo siente que su particular experiencia del mundo es precisa. Al comentar los niveles de conciencia, he indicado que una de las desventajas del orgullo es el mecanismo psicológico de la negación. Cada mente incurre en la negación a fin de estar en lo correcto. Esto engendra la fijación y la resistencia a cambiar, que impide que la conciencia media avance mucho más que 5 puntos en una vida. Wow. Los grandes saltos en nivel de conciencia siempre vienen precedidos por la renuncia a la ilusión de que yo sé. A menudo solo estamos dispuestos a cambiar cuando tocamos fondo, cuando llegamos al final de un curso de acción y contemplamos la derrota de un sistema de creencias fútil. La luz no puede entrar en una caja cerrada. El lado positivo de una catástrofe puede ser que nos abramos a un nivel superior de conciencia. Si vemos la vida como un maestro, se convierte exactamente en eso. Pero a menos que seamos humildes y transformemos las lecciones en puertas hacia el crecimiento y el desarrollo, las dolorosas lecciones de vida que nos damos a nosotros mismos se desperdician.
Observamos, registramos y somos testigos de aparentes series de experiencias, pero incluso en la conciencia misma en realidad no ocurre nada. La conciencia se limita a registrar lo que se experimenta, no tiene ningún efecto sobre ello. La conciencia es el campo atractor omniabarcante de poder ilimitado idéntico a la vida misma. Y todo lo que la mente crea es erróneo en un nivel superior de conciencia. La mente se identifica con su contenido. Asume el mérito o la culpa de lo que recibe, porque sería humillante para su vanidad admitir que lo único que hace es experimentar y que de hecho solo experimenta en experimentar. La mente ni siquiera experimenta el mundo, solo lo que los sentidos le informan sobre él. Incluso los pensamientos brillantes y los sentimientos más profundos no son más que experiencias. En último término, solo tenemos una función: experimentar la experiencia. Y para ir terminando el capítulo, dice esto: la principal limitación de la conciencia es su inocencia. La conciencia es crédula, cree todo lo que oye. Es como un ordenador dispuesto a ejecutar cualquier programa que se le instale. Nunca perdemos la inocencia de la conciencia. Continúa siendo ingenua y confiada, como un niño impresionable. Su único guardián es el discernimiento, que escruta el programa entrante. Hay que tener gran discernimiento. A lo largo de los siglos se ha visto que el mero hecho de observar la mente tiende a incrementar el nivel de conciencia. Una mente que es observada se hace más humilde y empieza a renunciar a sus pretensiones de omnisciencia. Entonces, se puede producir un crecimiento en la conciencia. Con la humildad viene la capacidad de reírse de uno mismo y de ser cada vez menos una víctima de la mente y más su maestro. Pasamos de pensar que somos nuestra mente a empezar a ver que tenemos una mente y que es la mente la que tiene pensamientos, creencias, sentimientos y opiniones. Al final, alcanzamos la comprensión de que hemos tomado prestado todos nuestros pensamientos de la gran base de datos de la conciencia y de que nunca han sido nuestros. Recibimos, absorbemos y nos identificamos con los sistemas de pensamientos prevalecientes y en su debido momento los reemplazamos por las nuevas ideas de moda. A medida que empezamos a valorar menos estas nociones transitorias, pierden su capacidad de dominarnos y experimentamos la progresiva libertad de la mente y de nosotros con respecto a ella. Esto a su vez se convierte en una nueva fuente de placer. El propio placer de existir madura a medida que ascendemos en la escala de la conciencia. ¡Wow! ¡Qué increíble! El propio placer de existir madura a medida que ascendemos en la escala de la conciencia. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y compartir el video. Gracias por su tiempo y bueno, aquí ya seguiré subiendo más videos. Gracias. No se olviden de suscribirse y compartir el video.